Perfecto. Bueno, para que los que no conocen al ingeniero Esteban Baccini, él tiene estudios cursados de ingeniería mecánica en la UBA, ha sido docente de termodinámica en la misma UBA, es profesional certificado de ASHRAE con certificación BIP, Building Energy Assessment Professional, y es también profesional certificado de ASHRAE con certificación OPMP de operación y performance. Es expresidente de ASHRAE, el capítulo argentino, y actualmente es miembro del comité de certificación de Building Energy Equipment, de eficiencia energética en edificios, ¿no?, en Estados Unidos. También es vicedirector regional de ASHRAE MP. Pertenece al comité de nominación de ASHRAE Argentina. Es profesor del curso de evaluación energética en edificios de la UTN. Y para mencionar algunos proyectos o donde ha trabajado, él ha trabajado en el área de ingeniería y como jefe de obras en Train de Argentina, en el área de servicios de ingeniería, y también como director de obras en Ingosub. Bueno, ahora sí que ya conocen más acerca de nuestro ponente, le doy el pase para que pueda dar inicio a su charla. Muchas gracias también, Esteban, por darnos esta charla que es de mucha ayuda para nosotros. Adelante. Bueno, gracias a vos, Oscar, por la presentación y por todo tu esfuerzo, vos y el grupo que pudo armar esta charla, porque la verdad que esta presentación hay que trabajar, hay que organizar, hay que hacer varias cosas para poder llevarla a cabo y que sea valiosa y que la podamos aprovechar todos. Yo lo que hablaba un poco con Luis Alvarado, y con Oscar, era que con todo gusto participen activamente, que hagan consultas, pueden hacer consultas por chat o pueden abrir el micrófono. Yo no tengo problema, si necesito terminar un tema les aviso, les digo, bueno, en un minutito ya te contesto. La idea es que no somos tantos, así que perfectamente se puede consultar, y la verdad que la presentación no es larga, nos podemos detener y podemos ver cualquier tema, por más que no, que a ustedes les parezca que es un poco avanzado, no, de avanzado para nada, es un lenguaje, como cuando uno aprende, ustedes son estudiantes de ingeniería, como cuando uno aprende cálculo de una variable, o análisis matemático 1, o como le quieran llamar, que después ve los símbolos matemáticos, y es un lenguaje, es un idioma que simplemente una vez que uno lo conoce, no hay que ser un genio para entender matemática, hay que dedicarle un poco de tiempo. Bueno, esto es lo mismo. Así que nada, es súper accesible, y como les decía, con todo gusto que participen y que hagan consultas. Esa es la idea. Hoy, como bien mencionaba Oscar y Luis, es el Día Internacional del Agua. Nos reíamos un poco porque un amigo habló de máquinas enfriadoras de agua en una red social, un poco en broma, pero la verdad que el agua es un recurso que tenemos que cuidar, y está un poco relacionado con esto. Así que a medida que vamos avanzando vamos a conversar un poco del tema del agua. Bueno, ¿qué son todos estos símbolos y estos títulos? Evaluación energética de edificios, benchmarking, energy audits, ASHRAE, Building EQ. Bueno, ASHRAE es una asociación de ingeniería. Ustedes con eso van a estar más o menos familiarizados. Building EQ es un programa de etiquetado, ni más ni menos. Etiquetado de un edificio, como el etiquetado de una heladera, o el etiquetado de un mini split, o de un electrodoméstico. Es un sistema de etiquetado. Obviamente, al ser un edificio, es bastante más complejo y se necesita un profesional para llevar a cabo ese procedimiento, pero es simplemente eso. Yo les comento un poco qué son los títulos. Energy Audits, auditorías energéticas, relacionado con lo que les decía antes. Es una cosa más general, no específica de ASHRAE o de Building EQ, es una cosa general de cualquier tema que nos interese. Un Energy Audit puede ser de un edificio, se puede auditar un proceso, se puede auditar algo de logística, o lo que uno quiera, pero bueno, en este caso son Energy Audits. Benchmarking es evaluación comparativa, está la palabra en inglés porque es una palabra que se usa para ir familiarizándonos. Benchmarking es eso, es evaluación comparativa. En definitiva, vamos a estar hablando de evaluar un edificio, de hacer auditorías, y obviamente vamos a hacer un poquito más de hincapié en un sistema que conocemos, que es el Building EQ, Energy Quotient. Es básicamente una relación con los edificios típicos, por eso lo de benchmarking. Entonces, ¿cómo está nuestro edificio
en contraste con el resto de los edificios. Bien. Vamos avanzando. Como les dije, me detienen en el momento que decidan. Bueno, gracias Perú Chapter, de nuevo. Capítulo Perú. Yo soy argentino, así que tengo acá el logo de Argentina, y bueno, yo trabajo en Carrier hace 10 años en la parte de proyectos especiales o proyectos para clientes corporativos, mucho con enfriadoras de agua, de agua y con bueno, instalaciones grandes, bien industriales, digamos, que a veces se usan en edificios, por supuesto. Bien, avanzamos. Un poco lo que vamos a estar viendo, temario, introducción, bueno, conceptos fundamentales de Building EQ, cómo son los consumos en los edificios. Eso es un tema que es bueno ir familiarizándose. Y bueno, después, ¿por qué Building EQ? ¿Qué es Building EQ? Índice de performance, nos vamos a ir familiarizando con eso, características de una etiqueta, tipos y herramientas necesarias, etc. Pero bueno, al mismo tiempo vamos a ver algunos conceptos fundamentales. Bien, esto es un poco básico, pero parece básico, pero a veces genera dudas. Generalmente se universaliza, si vale el término, como energía primaria, que es la que importa, porque después nosotros tenemos la energía del sitio, que es la boleta que nos llega de energía eléctrica, en este caso pensemos en energía eléctrica, pero en realidad lo que nos termina importando de fondo es la energía primaria. Por ejemplo, en Paraguay nosotros tenemos una boleta de luz, que nos indica lo que consumimos en el edificio, en nuestra construcción, sea una casa, un edificio comercial, o un shopping, o lo que sea. Tenemos una boleta, bueno, muy importante de luz, pero lo que es la energía primaria, al ser toda producida por energía hidroeléctrica, por plantas hidroeléctricas, digamos, por saltos de agua, no tienen una huella de carbono, o sea, no estamos quemando combustible para hacer esa electricidad. Entonces tiene un impacto mucho menor que tal vez en un país más típico, Argentina, por ejemplo, o seguramente Perú, que tiene también generadoras con combustible fósil, con gas natural, o con fuel oil, etcétera, que tiene turbinas de gas, ¿no? Bueno, por eso hacemos esta aclaración. Pasando a Source Energy, nosotros podemos evaluar mucho mejor, y vamos a ver un ejemplo muy interesante de un caso puntual en donde se evalúan para una casa distintos sistemas, ¿no? Y se evalúa la resistencia eléctrica pura, imagínense, por efecto Joule puro, como se evalúan también sistemas más sofisticados, que son mucho más costosos, pero que bueno, hay que ver esto, lo que es la energía primaria o source energy, y esto es la energía en sitio, ¿no? Bien, avanzamos. ¿Alguna consulta con esto? Me avisan, nos detenemos, no hay ningún problema. Bien. Esto también un poco para tener idea, en el mundo es un poco antigua la fuente, pero creo que vale. En el mundo aproximadamente el transporte, la industria y los edificios es una buena aproximación decir que es la tercera parte cada uno. Esto es importante. Transporte, industria y edificios. ¿Está bien? Transporte, industria y edificios más o menos consumen la tercera parte de la energía. Estamos hablando de energía primaria, ¿no? La que nos interesa. Bien, en Estados Unidos, fíjense que estamos más o menos en esta proporción. Fíjense en Europa, tenemos más en edificios que en transporte e industria. Pero para que recuerden, aproximadamente la tercera parte cada uno, depende de dónde estemos ubicados. Y ahora, adentro del edificio, ¿en qué gastamos en un edificio? Y uno dice, bueno, en las computadoras que están enchufadas, en las luces, en calefacción, como está acá, en aire acondicionado. Bueno, la verdad que lo que llamamos HVAC en aire acondicionado, en el rubro, es 45% de lo que consume un edificio. Entonces, HVAC, todo, Heating, Ventilation, Air Conditioning, es una sigla que está en inglés, en español sería RAC-V, pero no se usa la sigla en inglés mucho, HVAC. Bueno, 45% sobre el total de energía. Fíjense qué importante que es el rubro de aire acondicionado a grandes rasgos, el rubro termomecánico, en el consumo de un edificio. Recuerden que el edificio es la mitad de un tercio de lo que se consume. Entonces, nosotros somos responsables por la mitad de este tercio. No, transporte no, edificios. La mitad de este tercio. Somos responsables por esto. Ahora, imagínense, ¿cuántos rubros hay en la industria? Imagínense desde rubro pintura, automotores, electrodomésticos. Imagínense
la cantidad de rubros que puede haber, o de gremios, o de disciplinas distintas. En transporte también están los transportes de carga, los transportes de pasajeros privados, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, para ponerse de acuerdo en todos los actores de este rubro para mejorar la eficiencia, es muy difícil. En este es muy difícil. En este es muy fácil, que es el nuestro. La mitad de lo que se consume es responsabilidad nuestra. Entonces, con una asociación como ASHRAE, nosotros podemos ponernos de acuerdo y decir, es importante que hagamos foco más o menos por este lado, porque si nosotros bajamos un 10% del consumo de nuestras instalaciones, con controles, con tecnología, con buen mantenimiento, con buenos diseños, con buenos proyectos, con buena ejecución de obra, nosotros fíjense que estamos en la tercera parte, digamos, si nosotros bajamos un 10%, baja un 3,3% todo este rubro, y bueno, en el total sería un 1,5%. Eso no lo hace ningún otro, digamos, de estos actores, y para nosotros es muy fácil. Nos hemos convertido en responsables, en grandes responsables de la cuestión energética, en especialistas energéticos. Por más que no lo fuéramos tanto de base, nos hemos transformado en eso porque tiene mucho impacto lo que hacemos. Lo que hacemos, lo que proyectamos, lo que ejecutamos, lo que mantenemos, lo que compramos, lo que seleccionamos, las máquinas que elegimos, los proveedores que elegimos, los orígenes, si tienen repuestos, si tienen buena respuesta en el país, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas cuestiones. Bien. Esta era la distribución de energía del edificio. Bueno, fíjense. Equipo de oficina. Equipo de oficina es lo que llama las plug loads, las cargas que van enchufadas, como una computadora. Bien. Un velador o una luz de escritorio. Bien. Estrategias y soluciones. Imagínense, concepto de eficiencia, la energía más eficiente es la que no se utiliza, por supuesto. Si uno busca resultados distintos, tiene que hacer también cosas distintas, y no hay una solución única. Para todo este problema que tenemos energético y de responsabilidad, que ya no tiene una relación directa con la cosa medioambiental, es una cuestión de responsabilidad, de educación, es una cuestión de ingeniería, ser eficiente, ser responsable de educación, responsable con el consumo, con el recurso. Es una cosa, yo cuando era chico no había ningún problema, hace 35 años, yo tengo 43 años, cuando tenía 8 años, hace 35 años, no había problema de energía, y sin embargo a uno en su casa le decían, che, no deje la luz prendida, y era muy barata la luz, por lo menos en Argentina, por una cuestión de que es educación, no solo una cuestión medioambiental, que por supuesto tiene un impacto, ¿no? Pero también hay que verlo por una cuestión clásica, ¿no? Y tradicional de que el recurso hay que utilizarlo con responsabilidad. Bien. Las proporciones de eficiencia, bueno, esto es una perspectiva, ¿no? 20% innovación, 20% simulación y análisis, 60% sentido común. Es una forma de verlo. Esto es muy interesante. Les va a costar creer que esto es así, pero el costo de construcción de un edificio es el 5% de lo que es el costo de la operación en toda su vida útil. Este diagrama es un poco engañoso, ¿no? Porque muestra toda este área verde con este pequeño área colorada, pero en realidad hay que medir 5 contra 95. Entonces, la verdad que 95%, y uno dice, ¿cómo 95% de costo de uso? Bueno, de ese 95% tengan en cuenta que hay un 30% que es el valor residual, y después todo el resto son las renovaciones, el costo de operación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, muy importante hacer bien las cosas acá, en ese 5%, porque después los costos operativos son muy importantes. Bien, benchmarking, les adelanté, evaluación comparativa. No tiene mayor sofisticación, es eso. Una evaluación es comparativa, un centímetro, una regla es un comparador. Quiere decir eso. Cuando ustedes escuchan benchmarking, necesitamos hacer benchmarking en una de esas reuniones de directorios de empresas multinacionales, en donde hay uno que tiene su presentación y dice, necesitamos hacer un benchmarking. Bueno, es eso, no tiene mayor profundidad que eso. Es una evaluación comparativa, y todas las evaluaciones son en el fondo comparativas. Quiere decir, benchmarking en nuestro caso, quiere decir comparamos nuestro edificio con el promedio de los edificios. Hay muchas formas de hacer eso, ahora lo vamos a ver. Bueno, obtener datos de consumo de energía del edificio, por supuesto, y comparar con edificios equivalentes. Si yo tengo un edificio de oficinas, no lo voy a comparar con una biblioteca por tamaño, no lo voy a comparar con una estación de servicio, me refiero de combustible, no lo voy a comparar con un restaurante, con una casa de comidas, no, lógico.
Lo tengo que comparar con otra oficina que ofrezca un servicio parecido, que seguramente va a tener aprovechado el espacio de forma equivalente. Las oficinas, en general, en una oficina, cada 6 metros cuadrados hay una persona. No va a haber muchas oficinas, tal vez una oficina muy moderna en Google que tenga otra disposición, pero en general, las oficinas tradicionales y típicas, que son el 99% de las oficinas, ofrecen un servicio para el ocupante, para la persona que va a trabajar, a desempeñarse, ofrece un servicio parecido al edificio, un servicio parecido en climatización, en espacio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si yo quiero ver cómo está mi oficina o mi edificio de oficina, lo tengo que comparar con edificios equivalentes. Hay una cuestión con el clima, con la ubicación del edificio, pero eso nos lo podemos sacar del medio. Hay una forma de quitarnos esa variable del medio, que es lo que lo hace muy atractivo a esto. Y bueno, identificar edificios de buen y mal desempeño, que es el objetivo final. Bueno, la parte teórica, esto es la cuestión general. La parte teórica, lo que le decía recién, pero fíjese que acá tachamos todo y nos vamos a lo práctico. La idea es trabajar con un sistema, un software, un programa en sentido amplio, en una iniciativa que sea seria, que sea responsable, que esté bien lograda para realizar una comparación y desvincularnos de la zona climática, lo que les decía recién. La zona climática uno se la puede sacar del medio. Entonces, ¿cómo podemos comparar un edificio en Perú con un edificio en Canadá? ¿Qué sentido tiene desde la altura, el invierno crudo que puede haber en Canadá y no tanto en Perú, etcétera, etcétera? No tendría sentido. Bueno, la cuestión del clima uno se la puede sacar de encima haciendo algunas cuentas o de forma automática con un software. Uno directamente pone, directamente avisa, digamos, al software que está en Perú, estoy en Lima, entonces, bueno, el software me dice, bueno, tu estándar para tu edificio va a ser tal número, tu referencia, y bueno, y a partir de lo que nos da, vamos a ver si vamos a estar arriba o abajo. En cambio, si estamos en Canadá, seguramente que ese número es mayor, porque se consume muchísima energía en calefacción. Entonces, pero bueno, después vamos a ver algunos casos prácticos para entender esto. Y acá hablamos de AshRay Building EQ, porque es el que conocemos, y en el que creemos, ¿no? Que sabemos que es serio. Bien, benchmarking. Este es un caso bastante cómico, aunque a ustedes no les resulte todavía tan llamativo, pero los que tengan alguna experiencia de campo me van a entender. Esto es una barbaridad. Esto es un equipo, se llaman equipos rooftop, que está, digamos, emparchado, está digamos, como no puede desempeñarse correctamente, como no fue bien seleccionado o no está bien mantenido, tiene un montón de maneras para tratar de subsanar eso, todas mal hechas y de manera poco profesional, ¿no? Pero bueno, trata de ser un mal ejemplo esto. Bueno, y a lo que queremos llegar es que los edificios no trabajan como fueron pensados, diseñados o construidos. Seguramente yo voy a ver un edificio 10 años después de que se inauguró y no va a estar funcionando de la misma manera. Va a haber muchas protecciones que van a estar puenteadas, va a haber muchas modificaciones que van a estar fuera de norma, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a revisar el chat. Ese estándar, para que pueda ampliar más a favor sobre la fuente de costo de un edificio 95.5, sí, ahora vamos a ver un poquito eso. No se ve, no, buenas tardes, bien. ¿Ese estándar de referencia encuentra la base de datos de offshore? Sí. José, sí. Y Nina nos habla de 95 a 95. Sí, lo que decíamos acerca de que el costo inicial de un edificio es el 5% de toda la vida útil del edificio, porque toda la vida útil del edificio considera el costo residual que queda del edificio cuando se vende, que vale más o menos un 35%, y el otro 60% son costos operativos durante 50 años, que son muy altos. Por eso habla de 95% contra 5%. Este no es un número exacto, pero como promedio es válido. Por eso ese 5% hay que hacerlo muy bien. Y después, bueno, todo lo que es operación y mantenimiento, por supuesto. Bien. Ahí estamos, perdón. Ahí está. Bien, benchmarking. La mayoría de los edificios perderá, lo que hablábamos recién, hasta un 30% de su eficiencia energética en los primeros 3 años de operación. Es importante tener en cuenta. Uno lo puede haber diseñado y construido de manera muy cuidadosa y cumpliendo estándares y con una certificación LEED, por ejemplo, una certificación de Green Building, de Green Building Council, muy, muy exigente, y a los 3 años
el edificio ya va a estar operando lejos de esos puntos para los cuales estaba diseñado. Bien. Entonces, ahora vamos a hablar de esas referencias que les comentaba al principio. Acá empezamos a medir un poco o a tener un poquito más de los pies en la tierra en cuanto a esto y dejamos de hablar de conceptos. El EUI, que es ese Energy Utilization o Energy Use Intensity o Index, la idea es que por cada metro cuadrado, esto lo podemos hacer en nuestras casas también, por cada metro cuadrado de edificio, cuánto consumo en energía, y por cada año, por supuesto. Entonces, uno se pone a pensar y dice, bueno, en mi casa, ¿cuánto será? ¿Cuánto consumo yo en mi casa? Y bueno, hay que hacer unas cuentas, pero no es tan difícil, y bueno, y se considera durante todo el año. Ustedes, por ejemplo, es muy fácil saber cuánto gasto yo mensualmente. Bueno, amplío eso a 12 meses, lo multiplico por 12, lo divido por el tamaño de mi departamento, de mi casa, y me da ese EUI. Por supuesto que esto no está diseñado para edificios, digamos, residenciales, sino más para edificios comerciales, que se llaman, que son edificios de oficinas, etc. Entonces, ya hay una base. Por supuesto que depende de dónde esté ubicado el edificio, pero lo interesante de este EUI es que tenemos para, por ejemplo, edificios de oficinas, tenemos el EUI, que es la media, para edificios que estén, según la zona climática, que hay más o menos 10 zonas climáticas, tenemos distintos EUI. Entonces, nosotros nos paramos en nuestra zona climática y decimos, bueno, nosotros tendríamos que estar, vemos en la tabla, en 550, y nuestro edificio nos da 600. ¿Qué quiere decir eso? Que gastamos un 10% más de la media. Ahora lo vamos a ver un poco en detalle, pero nos sirve como referencia. Bien, es la cuenta que les hacía recién. Si a mí me da 600 el EUI medido, y el base para mi zona climática era de 550 para mi tipo de edificio, sé que voy a estar un 10% arriba. La idea es comparar la energía real consumida por el edificio con el EUI base. El EUI base es el que me da mi estándar, bueno, el estándar 100 tiene, pero hay muchas otras formas, o hay formas automáticas con Building EQ, por ejemplo. El EUI para la energía en origen es calculado para valores nacionales, etc. Bien, acá, como les decía, corregido por ubicación. Acá volvemos a esta cuestión que les decía al principio. Bien, acá vamos a ver un caso, y acá les voy a pedir, que me hagan consultas, porque si no me hacen consultas no se va a entender. Fíjense, yo les había prometido esta comparativa. Acá voy a comparar 6 edificios con distintas estrategias para lograr lo mismo. Yo tengo que asegurar que logro el mismo servicio, ¿no? Porque si no, no tiene ningún sentido. Entonces tengo, esto es para calefaccionar, entonces tengo 6, el mismo edificio con 6 estrategias distintas. Fíjense, caldera de gas con buena eficiencia, caldera de gas con mala eficiencia, el tipo B, vapor de distrito, esto es cuando tengo una fuente externa, digamos, que me da a varios edificios, me da el servicio que yo necesito, sea agua fría o vapor. Geotermia, ustedes saben lo que es geotermia, es aprovechar distintas cuestiones locales que están abajo de la tierra, hay muchas cosas para hacer, pero bueno, acá se reduce a esta cuestión, a los números que habla acá de eficiencia. Eléctrico por bomba de calor, digamos un aire acondicionado andando en modo calor, y eléctrico por resistencia pura. Bien, vamos a analizar cada uno. Entonces este sistema, el del edificio A, es un sistema eficiente de un 80% de eficiencia. El B tiene la misma estrategia de peor calidad, entonces me da 55. La diferencia entre 80 y 90, o 55 y 70, es porque esta es la fuente y este es cómo me termina funcionando como sistema en general. Acá tengo también 95, este vapor de distrito, muy eficiente. Acá tengo COP de 4, acá me cambia un poco la forma de medir la eficiencia, porque las eficiencias supuestamente son menores a 1, ¿no? Está bien, pero las máquinas de frío solo me miran una parte. Si ustedes recuerdan, una máquina de frío, yo alimento esa máquina y después voy a tener 2 transferencias de calor, digamos,
voy a sacar frío de la fuente fría y voy a darle calor a la fuente caliente. Eso obviamente se hace administrando potencia desde afuera o trabajo, ¿no? Pero entonces lo que hago yo es pararme del lado que me conviene, del lado de la fuente fría que le estoy sacando más frío, del lado de la fuente calor que le estoy dando más calor. En este caso, la fuente caliente le estoy dando más calor, entonces es 4 unidades de calor por cada una que uso de alimentar a la máquina. Eso quiere decir 4. Y en este caso 2,5 es un poco menos eficiente, y en este caso es 1 a 1. Esto es una resistencia eléctrica. Tengo una unidad de servicio por cada una de calor. Bien. El calor entregado al ambiente, en todos los casos dijimos que íbamos a considerar que mantengo el servicio en todos, ¿no? Todas distintas estrategias, pero otorgando el mismo servicio a los ocupantes. Entonces fíjense, calor entregado al ambiente todos tiene que ser 1000. Son kilowatts hora, esto es durante un plazo de tiempo, son kilowatts hora, debe ser en un mes. Energía en sitio, y acá es donde se pone interesante. Si yo otorgo 1000, divido por 0,8, que es la eficiencia, y me da 1250. ¿Hasta acá estamos todos de acuerdo? Yo consumí en sitio, mi boleta de luz va a decir 1250. De luz no, en este caso, perdón. Mi boleta de energía, seamos más universales, va a decir 1250. ¿Está bien? Hablemos de energía porque hay muchos tipos de energía distintas. En este caso, también 1000, pero divido por 0,55. Y mi boleta de energía va a decir 1818. Así sucesivamente. Fíjense que también hay otra cuestión a evaluar, que es la energía en origen, porque esta es la energía que, a mí, la boleta que me llega de energía. Pero ¿cuál es el impacto real para obtener esa energía? Y bueno, acá energía en origen es muy parecida, porque voy a estar consumiendo gas, y el gas pierde un poco en distribución desde el lugar donde lo obtengo hasta que me llega a mi domicilio, pero es poco lo que se pierde, no hay transformaciones adicionales. Es lo que es el bombeo del gas, etcétera, etcétera. En este caso lo mismo, la relación va a ser la misma. Fíjense qué pasa acá. Acá vapor de distrito es muy parecido. Voy a sumar, aparte de lo que es gas, sumar un poco de distribuir ese servicio desde un punto central. Fíjense qué pasa acá. Yo tengo entonces estos 1000, pero claro, como tengo una máquina geotérmica, geotérmico es el aprovechamiento, pero es una máquina de frío funcionando en calor. Fíjense, si yo tenía por cada 4 unidades de servicio tenía 1 de consumo, está acá, 1000 a 250. Ahora, ¿por qué de 250 a origen lo multiplica por un poquito más de 3? Bueno, por esto que se ve acá. Electricidad 3,14 a 1. Tiene que ver con que para hacer electricidad yo quemé mucho gas en una turbina de gas que está lejos de mi ciudad, o no tan lejos. Pero yo quemé gas, y esa eficiencia de quemar gas, transformarlo en electricidad y distribuirlo, bueno, la turbina tiene 45% de eficiencia, y la distribución voy multiplicando por cada transformador, voy multiplicando por 0,95, y así varias veces, ¿no? Distribuirla, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el punto? Que para tener estas 250 unidades de electricidad, tuve que quemar de combustible fósil estas 785. Por ahora igual es el mejor. Por ahora es el mejor. Fíjense que tenemos 1300, 1900, 1250, 785 es la mejor. Tengan en cuenta que esto es muy caro. Esto es una máquina de frío como esta, es una bomba de calor, pero encima geotérmica, con una instalación mucho más sofisticada, que seguramente tiene pozos por debajo de la tierra que tienen 6 metros de profundidad, o que aprovecha la temperatura constante durante el año de un lago. En invierno, por ejemplo, el lago está a 14 grados, entonces yo tengo una fuente a 14 grados en vez de 6 grados que tengo en el aire, o menos que puede tener. Entonces es muy interesante, pero muy costoso también de hacer. Entonces, pasar de 2,5 a 4 tiene un costo también, en consumo es muy bueno, pero hay que ver los costos iniciales. Y después, de los 1000 que yo tenía de servicio, fíjense, 1 a 1, consumo 1000, 1000 unidades de energía, 1000 unidades de energía eléctrica, y vuelvo a multiplicar por 3,14. Entonces, este es un caso bien claro cuando uno le dicen, che, ¿qué me conviene? ¿Me conviene la calefacción de gas o uso mi aire acondicionado funcionando en calor? Y bueno, esta es la calefacción de gas y este es el aire acondicionado funcionando en calor. Fíjense que estamos virtualmente empatados. Hay que ver en cada caso. Hay veces que este número 3,14 es distinto,
Hay veces que no hay gas natural, hay veces que por las regiones, que yo en Argentina hay gas natural en todos lados, pero en Perú no sé si hay gas natural en todos lados, o no sé si es económico, o si es viable, etcétera, etcétera. Eso hay que verlo en cada lugar. Lo que es interesante, ya es más técnico y ya es más profesional para nosotros, es tomar esta clase de decisiones. Che, armo algo mucho más sofisticado para mejorar la eficiencia de 2,5 a 4 o no, o hago algo así muy económico y después el costo operativo veo porque la electricidad es muy barata y no me conviene. Hay que verlo en cada caso. Estos son decisiones más profesionales. Esto a veces depende de tener disponibilidad de gas, etc. Pero hasta acá la profesión, y esto es lo que estamos en el rubro HVAC, son decisiones que tomamos todo el tiempo. Bien, ¿alguna consulta? No tengo nada en el chat, pueden interrumpirme. Este es un caso interesante, digamos, y es un buen pantallazo de esos típicos, que cuando uno se pone a trabajar en el rubro de HVAC, le dicen, che, ¿qué me conviene el ministerio? Sí, O la Esteban, caldera. digamos, disculpa Sí, Oscar, que te interrumpa. con gusto. Con gusto. Si comparamos los sistemas del sistema eléctrico, que es con resistencia eléctrica, ¿cuál es, digamos, más popular en un tema de domicilios? ¿Se utiliza el bomba de calor, o sea, un equipo de aire acondicionado funcionando para dar calor, o el sistema de resistencia eléctrica? Bien, el sistema de resistencia eléctrica, yo creo que en Perú no es barata la electricidad, si ustedes corríjanme, pero no es barata. O sea, ustedes tienen que mirar, tienen que cuidar el consumo eléctrico porque es un bien costoso. En Argentina está barato hoy, pero ha sido más costoso y probablemente se vuelva a poner costoso. En todo el mundo es muy costoso. Es tan simple como esto, es el triple, casi. Es el triple. En realidad no es el triple, es 2,5 veces la diferencia, ¿no? Porque es este valor que está acá. Ahora, después hay cuestiones de servicio, de calidad de servicio. Por supuesto. Yo creo que si uno quiere tener este piso radiante, lo que acá decimos en Argentina, piso radiante o losa radiante, eléctrica, no va a ser muy eficiente, por supuesto, es lo más ineficiente. Es la definición de ineficiencia. Por definición, el efecto Joule es transformar en calor, o la parte que se transforma en calor de un proceso eléctrico. Acá lo transformamos 100% a calor, es la ineficiencia en su máxima expresión. Una resistencia eléctrica. ¿Es práctico? Sí, totalmente. ¿Es económico la instalación? Sí. Una resistencia eléctrica súper fácil de operar, fácil de adquirir, económica, etcétera. Pero bueno, después hay que pagar digamos, hay que digamos, poner todo en la balanza, ¿no? Pero es la ineficiencia en su máxima expresión, la resistencia. Entonces, hay veces que es práctico, sí, como les decía antes, depende del costo de la energía eléctrica en cada región, etcétera. Así que sí, lo más eficiente es, como les decía, esto, pero esto es muy costoso. En un departamento de 50 metros cuadrados, de 2 ambientes, instalar una resistencia eléctrica puede salir, piso radiante por resistencia, puede costar aproximadamente, les digo un número muy aproximado, $2.500. Hacer esto cuesta $10.000. Hay mucha diferencia, ¿no es? Digamos, hay $7.500 que yo tengo que ahorrar después en mi factura mensual para que tenga sentido. Lo tengo que recuperar en 3, 4, 5 años. Acá José dice, Esteban, en este caso, el estándar de referencia sería el más eficiente, en este caso geotérmica. En tu ejemplo de la comparación con Canadá, influiría mucho las pérdidas por conducción y convección. Veo que todos los edificios están en las mismas condiciones ambientales. Sí, en este caso sí, por supuesto estamos analizando el mismo edificio. Ahora vamos a ver un poquito más vamos a hacer un poquito más vamos a resaltar un poco lo que vimos de la cuestión climática y cómo nos sacamos ese problema de encima, que es muy fácil eso. Pero bueno, lo que les quería comentar era acerca de esto. Esto lo, digamos, o por lo menos tener los números para poder evaluar correctamente. Bien, este es el libro de referencia para hacer auditorías. Es un libro de ASHRAE que se llama Procedimientos para Auditorías Energéticas de Edificios Comerciales. Y hay 3 niveles distintos, fíjense todo lo que incluye cada una. El nivel 2 es el nivel típico que haríamos los ingenieros o los especialistas en este tema. El nivel 3 ya es un nivel muy detallado
muy, muy detallado, en donde hay que entregar planos con cuestiones financieras y retornos de inversión muy complicados, etcétera, que ya son trabajos de estudio de ingeniería, más que un asesoramiento específico. Pero bueno, acá está para que vean un poco las diferencias en los niveles. Nosotros hacemos algo parecido a un nivel 2 para hacer una auditoría y para hacer un etiquetado energético. Bien. Este es el estándar 211, que es un estándar también de auditorías, que es bueno como guía. Y les voy a comentar un poquito de Building EQ y cómo funciona. Bueno, esto ya lo vimos un poco, ¿no? De cómo se dividía el consumo en un edificio. Ya lo estuvimos viendo. Es un problema compartido, la mayoría de los edificios también vimos que el 30% lo pierden, de su eficiencia lo pierden en los primeros años. Y lo del Building EQ, ¿por qué Building EQ? ¿O por qué un etiquetado energético, etcétera? Básicamente, medir visibiliza, digamos, las ineficiencias, y eso hace que seamos más cuidadosos y que seamos más eficientes en este caso. Si nosotros tenemos cualquier responsabilidad y esa responsabilidad es medida minuciosamente, vamos a ser mucho más cuidadosos que si termina siendo algo más etéreo y más conceptual y más romántico, digamos. Cuando está bajado a números, uno tiene mucho cuidado, porque dice, bajé de 3.8 a 3.7, y hay que explicarlas esas cosas, ¿no? Esto es lo mismo. Bien. Índice de performance y ratings, un poco seguimos con el mismo tema. Imagínense una etiqueta. ¿Para qué sirve una etiqueta? Bueno, un poco para lo que hablábamos recién. No me quiero detener tampoco mucho en esto, pero bueno, es una etiqueta como la de un mini split, como la de una heladera. Tenemos dos tipos de Building EQ. Nosotros nos vamos a enfocar en el que está en operación, porque hay un Building EQ que se hace cuando el edificio está en fase de proyecto. Es muy interesante para todo lo que sean proyectos LEED de Green Building, obviamente que hay que aprovechar y hacerlo, pero en general esto nos vamos a enfocar, el 95% de los Building EQ que se hacen son para edificios que están en operación, vamos, los auditamos y vemos cómo está operando. Esto ya lo vimos, esto de los EUI, básicamente nuestro edificio da 600, nuestra línea base era 550. 550, ¿por qué? Porque estamos en Perú, y si estamos en Toronto son 650, y si estamos en Buenos Aires son 530. Eso nos determina, ese número nos saca del medio la cuestión ambiental. 530 en Buenos Aires es lo mismo que 550 en Lima, es lo mismo que 650 en Toronto, y lo mismo que 700 en la Antártida. Eso ya está hecho para nosotros. No tenemos que hacer la matemática de cómo sacarnos del medio la cuestión de dónde está emplazado, dónde está ubicado nuestro edificio. Acá nos dice dónde está esa información. Así que básicamente nuestro edificio da 600 nuestro edificio en Lima da 600 contra 550, estamos un 10% por encima. ¿Por qué? Y ahí empezamos a ver en detalle. ¿Cómo obtenemos este número? Muy fácil. Lo obtenemos con los planos del edificio, conociendo bien el tamaño del edificio y el servicio que ofrece, y el tipo, por supuesto, de edificio, y los consumos energéticos globales. Y nos da ese número, nos da 600. Eso es muy fácil de medir, por supuesto. Nos va a llevar, en un edificio típico nos va a llevar una semana para hacerlo. Vamos a evaluar los planos, vamos a evaluar todas las facturas energéticas, y vamos a cargar el número y nos va a dar aproximadamente 600. Y tenemos 550, que es la base, quiere decir que estamos que somos más ineficientes. Y bueno, ¿qué puede ser? Y la calidad de las ventanas, la calidad del aire acondicionado, puede ser que nuestro edificio opere 5 horas más, por eso consume más. No, eso también me lo saco de encima haciendo un Building EQ. Así que eso no puede ser que nuestro edificio funcione doble turno, entonces consume el doble. Bueno, eso también se incluye en Building EQ, así que todas esas variables quedan descartadas. Evidentemente nuestro edificio es un poco más ineficiente, es más antiguo, está operado con menos controles, desperdicia energía, tal vez prende las máquinas muy temprano a la mañana, quedan luces prendidas, tengo controles, tengo fotocromáticos, tengo protocolos de administración y de operación de mi edificio, etcétera, etcétera. Bien, por supuesto, esta línea base es la suma de todos los edificios que están en la base de datos de ASHRAE de Europa, Estados Unidos, Norteamérica, Canadá, etcétera, etcétera, y Lima, Buenos Aires,
etcétera, etcétera, etcétera. Bien, habiendo dicho eso, bueno, un poco la metodología, vimos en esa presentación, en esa filmina, en ese slide verde, cuáles eran los alcances de un nivel 1, un nivel 2 de una auditoría. Acá tengo otra cosa. ¿Conoce algo sobre la aerotermia? Dicen que es muy eficiente en edificios, no es mi especialidad. Puede ser que sí, puede ser interesante, hay que ver en dónde se aplica, no se puede aplicar en todos los lados, no se puede aplicar, Alexander, en todos los edificios. Hay muchos edificios la mayoría de los edificios requiere instalaciones convencionales de aire acondicionado. La aerotermia, ventilación cruzada, etcétera, etcétera, puede lograr beneficios, pero son parciales, es una pequeña parte. El 90% del grueso de la cosa termina resolviéndose con estrategias tradicionales. Bien, imagínense las herramientas para hacer un building IQ son muy sencillas, ¿no? No hay mucha ciencia. Bueno, después algunas cuestiones que es bueno que recordemos, que no les gustan. Como decía Stephen Hawking, decía que sus editores del libro, ese famoso libro de Stephen Hawking, decía que por cada ecuación que pusiera iba a vender la mitad de ejemplares. Bueno, poquitas ecuaciones, pero esta es una muy interesante, que es la evolución del aire, entalpía, etcétera, etcétera. Bueno, cómo se resuelven esas ecuaciones para aire, etcétera. También algo, si no me equivoco, para agua fría, un poco más fácil para agua, pero la misma cosa. Y una ecuación muy importante es cómo analizar dos casos o dos estrategias mediante retorno de la inversión, en donde yo evalúo, bueno, dos casos con distintos valores, digamos, iniciales de inversión, distintos consumos mensuales, etcétera, etcétera, y bueno, y ahí se ve cuál, digamos, el recupero que yo puedo eventualmente tener con una opción más costosa inicial, pero que bueno, que tiene mucho mejor, resultado operativo, ¿no? Bien, un poco les muestro cómo es el Building IQ. El Building IQ es un portal, digamos, está basado en web, es muy sencillo de usar, por supuesto que requiere un poco de adaptación, pero básicamente lo que hago es ir, armo nuevos proyectos, y después tengo todas estas solapas en donde cargo características del edificio, después todas las características energéticas, todos los consumos energéticos, después un poquito de calidad de aire, un poquito de screening, un poquito de un pantallazo de calidad de aire, y después algunas acciones de eficiencia energética propuestas a partir de lo que fuimos viendo en el edificio. Bueno, y cómo son las hojas de resultado, ¿no? Y bueno, y cómo me quedan, bueno, en este caso estamos pensando en operación, cómo me quedan mis puntajes y mis etiquetas a partir de eso. Bueno, esta presentación me quedó con algunas de las certificaciones que están relacionadas con esto, por eso las mencionamos. La de asesoramiento energético, por supuesto, tiene muchísima relación con esto, y hay otras más. Bien, acá fíjense en algunas universidades entregando evaluaciones Building IQ para universidades y edificios. Esta persona es una eminencia en todo lo que es esto, y es uno de los creadores de este programa Building IQ. Acá una etiqueta de los distintos edificios que se han ido auditando, bueno, etcétera, etcétera. Todos los edificios y los premios que se han ido obteniendo. Un poco hablamos del curso de evaluación energética, que es un curso muy interesante de posgrado, pero que también se usa para estudiantes de grado. Hay varias personas de Perú lo realizaron, es muy interesante. Es un curso ASPRAE, acá en Argentina lo dictamos hace muchos años y con muy buen resultado y con mucho éxito. Ahora vamos a dictar un curso oficial en República Dominicana para toda una universidad, va a ser todo un evento. Bueno, auditamos un edificio, es muy, muy, muy interesante. Acá algunas fotos, y acá una termográfica, como para ir terminando. Con gusto escucho sus consultas o sus dudas, y podemos volver y ver cualquier cosa que no haya quedado clara. Ya estuvimos hablando 45 minutos aproximadamente, así que ya no los quiero cansar mucho más.
Esto pretende ser un pantallazo, así que la idea es que a partir de esto ustedes, bueno, si les parece interesante, se involucren, se pongan más en contacto con el capítulo, con sus líderes, con Oscar, con Luis Alvarado, etcétera, y todas las personas que conforman el capítulo de Perú, que está realmente conformado por gente muy buena y muy valiosa, porque los conozco hace mucho y los aprecio y los admiro, la verdad. Así que bueno, con gusto respondo consultas, pueden abrir el micrófono, pueden abrir las cámaras, pueden retarme si les pareció aburrida la presentación, es lo que ustedes quieran, y nos sacamos dudas y charlamos, que entre todos seguro las consultas de unos pueden serle útiles a otros también. ¿Cómo no, Esteban? Bueno, muchas gracias. A los asistentes también agradecerles por su participación en la charla. Si tienen alguna duda, consulta sobre lo que ha expuesto Esteban, pueden colocar su pregunta en el chat o también por el micrófono. Pueden dar su pregunta, que Esteban está acá para respondernos sus dudas sobre lo que ha explicado. Acá hay una pregunta de Nina Catacora. Sí. ¿En dónde encontramos los índices EUI? Sí, correcto, Nina. Te contesto yo. Vos también lo tenés muy claro, Luis también tiene experiencia en esto. Los EUI, en un momento íbamos rápido en la presentación, pero están en el estándar 100. Hay otra forma indirecta de encontrar los EUI, que es en el programa Building EQ. Ahí automáticamente me da los EUI. Directamente, ni siquiera me dice el EUI base de 550. Directamente cuando yo cargo 600, ya me dice estás un 10% arriba. Porque en un lugar me dice con estas condiciones de edificio, etcétera, etcétera, con estas características, con este uso estándar que vos le das al edificio, que son 8 horas y 5 días a la semana, y etcétera, etcétera, es 550. Y obviamente por el lugar donde está ubicado el edificio, es 550. Entonces nosotros nos da 600, bueno, quedamos nuestro puntaje, en vez de ser 100, va a ser 110, que quiere decir que estoy un 10% pasado en consumo. ¿En el estándar 100 o directamente en Building EQ? Este programa, la certificación LEED, esto no es una certificación, esto es un etiquetado. La pregunta que le voy a responder, estoy viendo a Miguel Valdivia. ¿Valdivia? Sí, Miguel. Te respondo, Miguel. La certificación LEED de Green Building no, es otra cosa, es una certificación. Esto es muy bueno para adicionar a un programa LEED. Si yo voy a certificar mi edificio LEED, es muy fácil hacer un Building EQ, tanto en fase de proyecto como en operación. Cuando yo hago un año después del edificio estar operando, puedo hacer un Building EQ, es muy bueno tener las dos cosas. Por supuesto, un edificio LEED, certificado LEED, es mucho más minucioso, es un trabajo de mucho tiempo, pero el sistema LEED no mide como mide Building EQ, así que es una cosa para adicionar muy buena. Si el Perú, creo que contesté, Miguel, con eso. Nina, si el Perú tiene 11 pisos climáticos, ¿eso es posible? No sé si entiendo la pregunta, tal vez me puedas ayudar vos, Luis, con 11 pisos climáticos. Hola Esteban, ¿cómo estás? O Oscar. Sí, Esteban. Son... Bueno, adelante, Luis. Dale, Oscar, dale, tú mismo eres. Perfecto. Bueno, yo tenía una consulta. ¿Qué variable es la más importante o la de mayor peso al momento de lograr una buena calificación en Building EQ? Bien, ahora sí, te contesto esto y después vamos a la pregunta de Nina. A ver, digamos, lo más importante, lo que más pesa, ya lo vimos, y por suerte para nuestro rubro de HVAC, es el aire acondicionado en general. El aire acondicionado es lo que más consume, lo fuimos conversando desde que empezamos. Entonces, esa siempre es lo primero que hay que mirar, por supuesto. Luego, si yo quiero cambiar algo, empezar por aire acondicionado también es difícil. A veces empiezo por iluminación. Un edificio que tiene iluminación antigua es muy fácil ya mejorarlo un 10% con iluminación moderna LED.
Pero bueno, hay que tener muchas cuestiones. No es solo cuestión de comprar lámparas LED. Se necesita un especialista para evaluar eso también, porque después hay muchos problemas eléctricos por hacer un cambio de iluminación a LED sin haberlo previsto correctamente. Así que sí, todo depende. Por ejemplo, hay muchos errores de operación, hay veces que no hay que gastar esencialmente mucho dinero para mejorar un 10% nuestro edificio. Lo que sí, les digo con toda seguridad que si el edificio que vamos a auditar es muy bueno, es un problema, porque un edificio que es muy bueno, muy eficiente y muy bien, y que está muy bien operado, es muy difícil mejorarlo. Es mucho más fácil mejorar algo malo que mejorar algo malo es facilísimo, mejorar algo bueno es muy difícil. Entonces un edificio que está muy bien y muy minuciosamente y muy celosamente cuidado es muy difícil mejorarlo o conseguir mejores valores, digamos, luego de hacer algunos cambios. Con respecto, creo que eso contesta, Oscar. Con respecto a la pregunta de Nina, que decía si Perú tiene 11 pisos climáticos, eso yo no entendí lo de los pisos climáticos. No sé si Nina me podés explicar, o alguno de ustedes, Oscar o Luis, a ver si puedo ayudar a entender Buenas tardes. Es porque tenemos, siempre nos dicen que tenemos 11 climas de los 38 climas que existen en el mundo, porque tenemos mucha variedad de climas, tenemos selva, sierra, costa, Claro, tenemos no hay una... problema. No hay problema, Nina, con eso. Eso es facilísimo de resolver. Te digo más. Primero nos ubicamos en un tipo de clima de todos los que están para elegir. Tenemos para elegir muchos climas, aproximadamente creo que son 13 climas. Y después tenemos para calibrar una cosa que se llaman los cooling degree days o heating degree days, que es una calibración final, que ya más que la zona climática, tiene que ver con el año en el cual yo obtengo los datos. No sé si se entiende. Yo tengo facturas del año 2020, por ejemplo. Facturas me refiero a boletas de energía del año 2020. El año 2020 tal vez puede haber sido un año muy caluroso, o muy frío, o lo que fuera. Lo que pasó ese año porque me fijo los cooling degree days y heating degree days de ese año en particular. Entonces con eso cierro la cuestión climática a un nivel muy, muy finito. La cuestión, el efecto climático realmente me lo puedo sacar de encima con el software es directo. Si lo tuviera que hacer manual, de manera más tradicional, lo hago de esa forma también con los cooling degree days y heating degree days, que tienen un impacto. Hay toda una matemática de fondo que tampoco es tan complicada. No sé si contesta eso, Nina, la duda acerca de todos los climas que puede haber en Perú. Bueno, Y si tengo alturas también, considerar. alturas sobre el nivel del mar, tengo gente a 4000 metros sobre el nivel del mar, otros... No hay problema, no hay problema. Eso se aclara todo. Me saco ese problema. La ubicación del edificio me la saco, obviamente me la saco de encima, dejando asentados muchos parámetros, ¿no? No es que libremente me despreocupo, no, todo lo contrario. Me refiero a que puedo comparar dos edificios perfectamente con las mismas condiciones climáticas, aunque estén ubicados en todos lugares, o con condiciones climáticas totalmente distintas. Lo que no me dice exactamente la climática, hago un ajuste final por cooling degree days y heating degree days de ese año en particular. O sea, la cuestión climática no es un problema para evaluar y hacer evaluación comparativa, porque si no, si yo la climática no tuviera forma de universalizarla, no podría nunca comparar un edificio que está en Perú con uno de Buenos Aires. Es una locura. Me cierro a mi arquitectura de Lima, del lugar este de esta altura. Había que encontrar una forma de poder despreciar, o no despreciar, me estoy expresando mal. No despreciar, sino todo lo contrario, descontar la cuestión climática, pero matemáticamente tenerla en cuenta, ¿no? Sí, por supuesto. Así que la cuestión climática no es un... Quería que si por altura de repente, para conseguir el mismo efecto, de repente se necesita aumentar humidificadores o de repente aumentar... Totalmente. Está considerado. Está considerado. La altura es una variable que se incluye. Y como te digo, con esa altura también hay cooling degree days y heating degree days. Está todo considerado.
La cuestión climática es fácilmente descartable, digamos, teniendo en cuenta todo. Lo hace el software directamente y con un muy buen nivel de precisión. Esto está certificado, este sistema de evaluación comparativa. Gracias. Así que es confiable. Buenas tardes, Esteban. Muy buena presentación. Felicitaciones. Gracias por venir a colaborar con el capítulo de la Red Perú. Buenas tardes con todos. Gracias, Alfredo. Gracias. Sí, para aclarar, nosotros tenemos una norma de confort térmico y lumínico que ahí pues divide nuestro país en 11 bioclimas, ¿no? La Bien. norma de confort térmico y lumínico que está en el Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Y ahí están clasificadas todas las ciudades por altura, diferentes alturas, ahí se encuentran esta clasificación. Perfecto, gracias Alfredo por la aclaración, muy valiosa. Sí, excelente, Esteban, gracias. Gracias a vos. Bueno, Esteban, tenemos una pregunta más de José Paco. Nos dice, ¿el Building EQ solo engloba HVAC o también eficiencia energética como implementar paneles solares como fuente primaria en un sistema híbrido? Totalmente, muy buena la pregunta. Yo como voy un poco rápido, a veces queda la duda. No, Building EQ abarca todo lo que son los consumos del edificio. Vamos a hablar un poquito de agua también, vamos a aprovechar. Pero por supuesto, Building EQ tiene una solapa. Solapa es una palabra medio específica, medio argentina, no sé si ustedes la usan, pero tengo un lugar en el software en donde yo puedo indicar exactamente si tengo energías renovables en el edificio, y entonces las voy descontando el software, mejor dicho, las va descontando de los consumos de energía de red, de corriente de red, etc. Y la va teniendo en cuenta para todos los cálculos. ¿Sí? Si yo tengo energía renovable, por supuesto se descuenta directamente. Muy buena la pregunta de José. Y bueno, el Building EQ tiene en cuenta todos los consumos. Ahora hablando de agua. El agua, uno a veces piensa en el agua, pero en realidad es un tema de energía. Para tener yo agua disponible en el grifo, en la canilla, yo consumí energía, yo quemé combustible en general, en la mayoría de los casos. Excepto en Paraguay seguramente que le sobra energía eléctrica por las hidroeléctricas que tienen. Pero para yo tener agua disponible en mi grifo la tuve que potabilizar, gasté mucha energía en potabilizándola, y la tuve que distribuir a través de cañerías, a través de piping que tiene restricción y que tengo que hacerlo con bombas, y fabricar esas bombas que tienen también una huella de carbono detrás de ellas, obviamente, porque consumieron energía, y equipos de mantenimiento que consumen combustible para llegar a los lugares, etcétera, etcétera. Para tener agua disponible en el grifo, consumo energía, quemo combustible. Esa es la realidad. Para tener agua disponible yo quemo combustible. Entonces, el agua hay que cuidarla principalmente por esa cuestión. No solo porque uno tira el agua potable, bueno, pero el agua potable es muy costosa de hacer en combustible, en hacer fuego. Entonces hay que tener en cuenta eso. Hay que cuidar el agua porque quemamos combustible para tener agua. Así que el consumo de agua tiene peso, y por supuesto que es otra variable a tener en cuenta. ¿Cuál Claro es que sí. el software? Bueno, Jorge Espinosa, Esteban, perdón, Oscar, no le contestaba a Jorge Espinosa. ¿Cuál es el nombre de ese software? Building EQ. BEQ. Ese es el software. Y es público. Por supuesto, no tiene el mismo alcance la versión pública que la versión profesional, cuando uno ya está inscripto y es un usuario registrado, etcétera, etcétera, que es una cuestión para una segunda charla, pero la verdad que se pueden hacer muchas cosas siendo un usuario, digamos, haciéndose una clave como si fuera que uno se arma una casilla de correo. Espero que haya consultado. ¿Hay alguna ventaja en usar 110 en lugar de 220? No hay ninguna ventaja. Ya es una cuestión más propia de cada país, y va a tener que ver en eso de 1 a 3,14 que usábamos entre sitio y origen, y energía primaria y de sitio, va a tener que ver con eso. Si tengo 110 volts, bueno, voy a tener un poquito más de corriente, voy a tener un poquito más de pérdidas, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene que ver con otra cosa. Pero no, en lo que es el edificio puro no. Oscar, perdón que te interrumpí, querías decir algo.
No, es justamente lo que iba a decir de las preguntas, iba a leerlas, pero ya las Ah, perdón, contestaste, así que perdón. buenísimo. Tenía una duda más acerca de en qué países se pueden encontrar las mejores certificaciones, clasificaciones del Building IQ. ¿Países o siendo más específicos, en qué ciudades, ¿no? Se podría encontrar? No te entiendo, ¿en qué ciudades encontrar las mejores? No, Oscar, eso. Las clasificaciones, digamos, más positivas del Building IQ. Digamos, Ah, ¿qué ciudades es que son buenos no, ejemplos? Ajá. claro, es que, por supuesto, en países del primer mundo, o en zonas o en ciudades, las ciudades más, digamos, que tienen más recursos y que son más responsables con estas cuestiones, seguramente en California voy a tener edificios que cuidan más la energía que en Texas, seguro, por una cuestión de idiosincrasia de los distintos estados, pero en general tiene que ver, a mí no me gusta verlo desde un punto de vista político, o que California, o que Texas, o que pro petróleo, o que pro... No, a mí me gusta verlo desde un punto de vista de ingeniería, desde un punto de vista de responsabilidad y de aprovechamiento de recursos, y la eficiencia energética es una cuestión de ingeniería, es una cuestión técnica, es una cuestión que nos tiene que apasionar. Como si nosotros queremos ir del punto A al punto B, queremos consumir lo menor y hacerlo con el recurso más justo y más ajustado que se pueda, es una cuestión básica. Y a veces todas estas cosas se politizan y no hay que, yo no creo que haya que meterse en esas cosas, todo lo contrario. Nos tenemos que enfocar en lo que es serio, en lo que es consistente y en lo que es técnico, que es el servicio que le ofrecemos a la comunidad. Así que la verdad que en qué ciudades, bueno, Building IQ está en todas las ciudades. El Building IQ se ha usado, nada, se hacen 1500 Building IQ por semana, entonces tenemos muchísimos Building IQ en Europa, por supuesto, Europa, América del Norte, en la India se está usando mucho Building IQ también, entonces en Sudamérica tenemos muchos Building IQ en Brasil, en Perú creo que también tenemos, en Chile hay, en Argentina hay también, depende de nosotros, digamos, es algo que fomentamos nosotros. Y Buenísimo. como no somos buenos con el marketing, digamos, puede haber programas mucho más rústicos, más básicos, que tienen mejor propaganda, pero en realidad el programa más serio y con mayor profundidad de datos y más específico, y que requiere de un profesional, de un especialista para cargar los datos, es Building IQ. El programa serio, digamos, de los que están dando vueltas, uno de los más serios seguro es Building IQ. Segurísimo. No sé si tengo la pasión suficiente para trasladarles lo que creo que es Building IQ. Creo que es una cosa muy, muy buena y es gratuita, es un servicio que AshRay le da a la comunidad en general, global. Así que AshRay gasta mucho dinero anualmente, aproximadamente $500,000 en este programa para que siga funcionando. Y no obtiene ningún beneficio. De hecho, yo he tenido que, por estar en el comité de Building IQ, he tenido que defender adentro del board de AshRay que toma las decisiones, digamos, de cómo es el presupuesto, por qué convenía que AshRay gastara $500,000 al año en este programa. Y no es fácil, ¿no? Y me decía, pero ¿y qué ganamos? Y no ganamos nada, damos un servicio, hacemos que AshRay sea conocido, más conocido porque es muy conocido, gracias también a Green Building, porque Green Building lo exige, que se cumplan las normas AshRay. Eso nos ha dado también mucha difusión en los últimos 20 años, creo que es muy valioso. Green Building es un aliado directo de AshRay, así que creo que nos beneficiamos de eso, y nuestra disciplina, nuestra especialidad, creo que se ve, digamos, mejorada, o por lo menos se hace más conocida gracias a eso, así que tenemos que aprovechar. Buenísimo, Esteban. Tenemos una pregunta más en el chat que Sí, es acerca ¿cómo no? de cuál es el motor de cálculo que utiliza Building IQ. El motor de cálculo. Un año estuve en la parte de análisis. El motor de cálculo es, digamos, no es público, son todas ecuaciones que son regenerativas, es bastante complicada la parte de cálculo.
no es mi especialidad, sé que funciona y se revisa todo el tiempo eso. Eso es lo que hace la mitad del comité, está todo el tiempo verificando la parte matemática para asegurar la confiabilidad de los resultados de BuildingQ, porque BuildingQ está también bajo norma, y las normas ASRAE las usa desde el Estado, del gobierno americano, con todos sus edificios, las universidades, todas las universidades públicas, entonces es una cosa muy seria. Y que obviamente les preocupa. En Estados Unidos está todo lo del liability, la preocupación por no tener problemas legales, así que todo eso se revisa con muchísimo cuidado. La matemática la desarrolla ASRAE directamente. Desde la parte de procesos, y es la mitad de la gente que trabaja en el comité, que son unas 5 personas, y se terceriza mucho. Por eso esos son los costos de BuildingQ, porque hay muchos estudios de ingeniería trabajando para el comité y realizando corridas y, bueno, mucha matemática relacionada, sí. Excelente. Bueno, Espero que conteste. No es un motor, digamos, una cosa así genérica, no, para nada. perfecto. Bueno, ahí nos ha puesto gracias, ¿no? De parte de la pregunta era de Jorge y ya fue contestada. Ahora, Miguel Valdivia nos dice una pregunta. ¿Existe tutorial para instrucción de usuarios? Sí, hay un help en el software. Nosotros recomendamos hacer el curso BuildingQ, el curso de auditorías energéticas, que no es presencial, ese que les mostramos, a ver si lo tengo acá, se contactan con nosotros, y la verdad que es yo no sé si mis amigos peruanos lo recomiendan, el curso, los que lo han hecho. Es este curso que está acá, que nosotros lo hacemos con mucha pasión, la verdad, lo dictamos y nos gusta mucho, y hace muchos años que lo dictamos. Evaluación energética de edificios, que es 80% general, 20% de BuildingQ. Buenísimo, Esteban. Bueno, si no hay más consultas de parte de nuestros participantes, bueno, acá acaba de llegar una consulta acerca de que nos brinda, la pregunta es José Paco. Esteban, tal vez nos podrías contar de algún caso de ahorro económico utilizando esta herramienta. Nos mostraste una ecuación de retorno, pero tal vez un caso real para concientizarnos. Okay. Sí, perfectamente. Utilizamos en el edificio de Litva, cambiamos todo lo que son los protocolos de uso de arranque de máquinas de frío, y tuvimos un 7% sin gastar, solo con operación. Que está bien, la operación es toda una especialidad, pero vimos que estábamos por encima, no nos convencía. Un edificio bastante moderno, cuidado, con todos los esfuerzos típicos para mantener el consumo un poco así a raya, y nos daba promedio, y teníamos que estar mejor. Y nos rompimos bastante la cabeza hasta que nos dimos cuenta que el programa de operación de las máquinas tal vez no era el más efectivo para el tipo de edificio, y bueno, hicimos algunos cambios, y sin cambiar el servicio, porque cambiar los servicios es muy fácil. Yo quiero ahorrar luz, apago la luz y listo, ¿no? Tengo oscuridad, pero eso no es eficiencia energética. Eso no tiene nada de eficiencia. Si corto el servicio, lo difícil es mantener el servicio. No, lo difícil no, lo que tenemos que hacer es mantener la calidad del servicio, mejorando los recursos que utilizamos para que ese servicio se lleve a cabo, ¿no? Porque apagando la luz cualquiera ahorra energía, no es esa la idea. La idea es apagar la luz cuando yo salí del baño. La idea es apagar, los equipos de aire a las 8 de la noche cuando el edificio está vacío. Antes los equipos se dejaban toda la noche, por un montón de motivos, desde el gasto energético de las máquinas hasta, después el reemplazo de del equipamiento, todos los motores, las turbinas que administran el aire, los filtros, todo se
bueno, había un ahorro también económico, no solo energético, ¿no? En mantenimiento, etcétera, etcétera. Así que sí, ese es un caso, creo, puntual. Bueno, ya fue contestada la pregunta que nos planteaba José Paco. Y bueno, nada más que decir, muchísimas gracias a todos los participantes que se han unido a esta charla acerca de la introducción a Building EQ. Espero que hayan podido asimilar más conocimiento, que hayan conocido más del tema y que estén pendientes a las siguientes charlas y sesiones que vamos a estar dando organizadas por el capítulo de HRAE Perú. Pueden seguirnos en Facebook, en el canal de YouTube, donde también va a estar esta grabación sobre esta charla. Y muchísimas gracias a Esteban. Muchísimas gracias por esta charla, Esteban. Excelente. Todos los temas que has desarrollado me parecen que son de mucha importancia en un día como hoy también que se conmemora el Día Internacional del Agua y que nos recuerda, ¿no?, el manejo eficiente de un recurso. Así que muchísimas gracias por tu tiempo y por contestar todas nuestras dudas. Gracias a ustedes. Yo soy el agradecido porque me inviten a estas charlas con todo gusto, me encanta. Así que la verdad que les agradezco mucho su atención y, bueno, y toda su participación. Y bueno, y en especial muchas gracias al capítulo Perú y a todos mis amigos de Perú, que espero verlos pronto. Y bueno, y espero también verlos pronto a todos ustedes y que podamos avanzar con esto que, como hablábamos al principio, podemos hacer un gran cambio nosotros solos. Los especialistas de HVAC en Perú pueden hacer que Perú consuma un 2% menos de toda la energía que se consume, mucho un 2% menos. Mejorando un 10 nuestras instalaciones, bajamos en un 2 la general de todo el país, es muchísimo. El impacto que tienen nuestras decisiones es muy importante. Digamos, es el más importante, digamos, en la cuestión global de la energía. Así que creo que tenemos una gran responsabilidad y tenemos que estar bien preparados y bien afilados, digamos, bien entrenados para tener el mejor criterio y, bueno, y trabajar a conciencia, ¿no? Así que gracias de nuevo. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Creo que ya podemos dar por concluido la charla. Y listo. Bueno, agradecerte nuevamente, Esteban, por la charla y a todos los participantes. Estén atentos a las siguientes charlas y sesiones que vamos a realizar. Pueden buscarlas, como dije, en la página de Facebook y en las redes sociales que maneja el Perú, el capítulo peruano de HRAE. Así que gracias y que tengan una excelente tarde. Gracias. Muchas gracias, Esteban. Muchas gracias por tu apoyo.